A ver si nos entendemos de una puta vez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué coño uno se callaba? ¿Por qué no vivía normal, como tú? ¿Por qué no fue todo más fácil? Quizás hasta has pensado, si fuera yo, lo diría y punto. Claro. Como si tú supieras lo que es llevar esta piel cada día de tu vida, sintiendo que no encajas. Te hablo de esas preguntas tuyas, de esas ideas que sueltas y que joden, porque simplifican una vida que ni te hueles como ha sido. Una vida peleada a cara de perro contra el miedo. Y no un miedo cualquiera, ¿eh? El miedo de verdad, el de los años 70, 80, 92.000 en este país, cuando ser maricón era jugarte el tipo cada día. Un laberinto de vivir a escondidas, de mirar por encima del hombro, de esperar la hostia. ¿Sabes lo que es sentir las miradas clavadas en la nuca por la calle, en el cine, en el puto autobús, solo por existir? Eso no era un mal día, era la puta normalidad para muchos. Y detrás de eso, lo gordo, chavales que no pudieron más y se fueron para el otro barrio, gente asesinada a palos por ser quienes eran, vidas destrozadas por el puto odio. ¿Entiendes ahora por qué uno no iba con un cartel colgado diciendo, soy gay? ¿O todavía no te enteras? Escribo esto desde las entrañas, con la rabia que aún quema y el orgullo que me sostiene. No es para echarte la bronca, o bueno, quizás un poco sí, es para ver si así, hablando claro como el agua, te enteras de una puta vez. Para que te asomes un segundo a lo que fue y sigue siendo esto para muchos. Sin adornos ni hostias. Es para ti, si alguna vez abriste la bocaza y juzgaste sin tener ni puta idea. Y es para mí, joder, para no olvidar nunca de dónde vengo ni todo lo que costó llegar hasta aquí. A ver si así, coño, nos entendemos. ¿Y sabes por qué salimos un día al año a liarla por las calles, con las banderas, la música a tope y el brilli brilli? ¿Por qué celebramos eso que llaman orgullo? Porque nos sale del alma y porque nos lo debemos. Es por todos los que soñaron con algo tan jodidamente simple como querer a alguien, darse un beso en público, ser ellos mismos, y se comieron el asco, los insultos, las miradas de odio, la paliza. Es por todos los que tuvieron que vivir una vida de mentira, ahogados por dentro. Es por los que se quitaron la vida porque no aguantaban más. Es por los que mataron por maricones, por bolleras, por travestis. Por todos ellos y ellas. Por los que no pueden alzar la voz hoy, y por los que ya no hablarán nunca más porque les callaron la boca para siempre. Nosotros somos su voz. Y bailamos por ellos, joder, bailamos hasta romper el suelo. Ese día, la calle es nuestra. Es una fiesta, sí, pero es una fiesta con memoria y con cojones. Es plantarnos en medio y gritarle al mundo, aquí estamos, somos visibles y no nos vais a volver a esconder en la puta cueva. Y lo más grande es que a nuestra fiesta viene quien le da la gana. Hombres, mujeres, niños, niñas, quien sea que venga a sumar. Porque esto no va de poner etiquetas, va de ser personas. Va de celebrar que estamos vivos, que amamos, que sentimos, a pesar de todo y de todos los que no querían. Por eso tenemos un día. Por eso montamos el pollo en la calle. Para que todos los que alguna vez se sintieron el bicho raro, el error, el que sobraba, sepan que hay un sitio para ellos, que no están solos, coño ya. Y sí, que se vengan hasta los que antes nos miraban por encima del hombro, pero que vengan a respetar, a escuchar y a entender de una puta vez que esta alegría nuestra está amasada con mucha lucha, mucha rabia y muchas lágrimas. Libro 1, La herida oculta. Capítulo 1, El comienzo, 1987, Infancia temprana en Parque Alcosa. Nací aquí, en Sevilla, Hospital Virgen del Rocío, un 7 de marzo del 87, eran las 6 de la tarde. Soy Piscis, y quizás por eso, por esa sensibilidad, esa conexión con lo emocional, con el arte. Ya desde crío me sentía distinto, diferente, buscando refugio en los lápices, en el papel. Mi propia llegada al mundo ya fue un presagio, un aviso del camino que me esperaba, un nacimiento tardío. A los 10 meses, con la complicación de la falta de líquido amniótico, un puto drama. Pero salí adelante, pesé 4 kilos, con pelo rubio y ojos claros que luego, con el tiempo, se oscurecerían, perdiendo esa luz inicial como si la vida misma empezara a apagarla pronto. Mi madre, Carmen, Sagitario del 59, independiente, directa que te cagas, siempre contaba lo guapo que era, como las enfermeras, nada más limpiarme. Me vistieron y me pasearon por todo el hospital porque decían que estaba ya terminado, completamente formado al nacer tan tarde. Ella, mi madre, casi ni pudo verme al nacer, después de pasarse el último mes yendo al hospital casi a diario por la falta de líquido. Quizás ya entonces, en esa llegada complicada, en esa separación temprana, se intuía que mi vida no iba a ser como la de los demás, que ya empezaba marcada por la dificultad. Mis padres, Carmen y Ricardo, el Acuario del 56, un tipo original, a veces con un punto rebelde o humanitario, se habían casado en enero del 78, ella ya embarazada con 21 años, imagino que por las presiones de la época, sin mucha ayuda familiar y con la necesidad urgente de buscar un piso donde empezar, en esa España que apenas despertaba de una dictadura. Él, Ricardo, era el pequeño de 5 hermanos por parte de su familia paterna, Pepi, la mayor, nacida sobre el 46/47, una mujer que por sus actos demostraba ser clasista, manipuladora, envidiosa y directamente mala con su propia gente, según contaba mi padre, Annie. La más humilde de todos, siempre alegrándose por los demás, nació para servir y fue la primera en irse,
dejando un vacío y el recuerdo de su bondad, Manuel, Maki, un alma rebelde con ganas de pasarlo bien sin compromisos ni responsabilidades, dado al alcoholismo vivía como un nómada, y Estrella. Esta última, Estrella, la más joven de las hermanas, era una figura compleja, algo manipulable, según contaba mi padre, y con un carácter que podía explotar de pronto para luego quedarse como una balsa de agua. Físicamente llamaba la atención, tenía una apariencia algo descuidada, gafas enormes y un aire masculino en su forma de vestir. La verdad es que nunca sentí una conexión fuerte con esa rama paterna, mi vida, mis afectos, siempre tiraron más hacia el lado materno. Mi madre, Carmen, era hija de mi abuela Angustia, Angú para nosotros, nacida ya por el 25 o 26, casi 100 años tiene y ahí sigue, aunque ahora muy deteriorada, casi inmóvil, cuidada principalmente por tía Ani y mi madre, mientras tía Manoli se desentiende, y de mi abuelo materno, Rafael, nacido sobre el 32/33, 7 años más joven que ella, hijo de mi otra bisabuela, Serafina, la curandera. Mi abuelo Rafael murió joven, con 51 años, creo que yo ni había nacido. Así que apenas lo conocí más que por relatos. La casa de la abuela Angú, en Parque Alcosa, ese era el epicentro de nuestra infancia, el lugar donde todo pasaba. Aquel barrio, levantado a finales de los 60 y principios de los 70 en la periferia, sobre antiguas dehesas, era un hervidero de familias obreras, muchas llegadas de pueblos o de otras zonas de Sevilla, buscando un futuro en plena crisis económica posfranquista. Un entorno que, aunque lleno de vida, también arrastraba las dificultades de la época, incluyendo problemas sociales como el paro y, como intuiría más tarde, la lacra de la droga que golpeó fuerte a tantos barrios similares. Allí nos juntábamos los tres hermanos, Daniel, Leo del 79, el mayor, 9 años más que yo, con aire de líder, el único que conoció al abuelo Manuel, y que más tarde se iría a vivir con la abuela paterna, quizás por estudios de electricidad, quizás escapando del ambiente de casa, ya que apenas venía a vernos. Él mismo contaba cómo de niño tuvo que cargar con la responsabilidad de vigilarnos, sintiéndose explotado, lo que quizás marcó su carácter chulillo y posterior. Hoy la relación es distante, Zeus, Tauro del 88, el pequeño, un año menor, más tranquilo, pecoso, de ojos y pelo negro, viviendo una infancia aparentemente más normal, aunque ya se le notaba ese punto pícaro y travieso de las candelas y las casetas en la calle, y quizás imitando a Daniel en su forma de expresarse, y yo, en medio. Y los primos maternos, Lorena, Leo como Daniel, hija de mi tía Ani, mi madrina, los hijos del tío Kiki y tita Loli, Macarena, María, Francisco Javier, los hijos de tía Manoli y tío Mimi, Jenny, Juan Antonio, Cristian. Y siempre allí, mi tía Inma, Sagitario, hermana pequeña de mi madre. Aunque fuera adulta, tenía esa chispa juvenil. Su cara reflejaba a esa mujer con personalidad de niña. Para mí, fue mi tía, la que recuerdo que me cogía en brazos y me limpiaba. Y también fue mi gran amiga de juegos durante la infancia. Lógicamente, con el tiempo yo crecería y esa etapa de jugar juntos quedaría atrás para mí. Pero ella seguiría siendo la amiga de juegos de mis primos, y más tarde incluso de los hijos de ellos. Era como una más de nosotros, recuerdo incluso cómo discutía con mi hermano Zeus como si ambos fueran críos. Daba igual que Zeus tuviera 5 o 7 años, si le decía algo. Mi tía se picaba y le contestaba de igual a igual, jaja. Era la cómplice perfecta, la que se sentaba conmigo a dibujar en el Diseña tu moda, uno de mis pocos refugios creativos. Recuerdo las risas en casa de la abuela, sus historias, pero también sentía la tensión, joder, siempre flotando ese mal rollo crónico entre mi abuela y mi padre, algo que nunca se arregló y que, de una forma u otra, nos salpicaba, enturbiando esos momentos familiares. Capítulo 2, La primera daga, guardería, 1990-93. Desde muy crío, en la guardería Delfa, o quizás era la Manuel Cortina, la memoria a veces patina, en ese parque Alcosa de bloques enormes y plazas duras, empecé a sentirlo. Que era diferente. Y no lo supe por mí, me lo hicieron saber a gritos. Maricón. Esa puta palabra. La primera vez que la oyes, con 3 o 4 años, sin saber ni qué coño significa, pero notando el veneno en la voz del que la escupe, la intención de herir, es un puñal directo al alma. Y se queda ahí, clavada, doliendo para siempre, marcando un antes y un después en tu forma de estar en el mundo. En ese instante, sin tener ni zorra idea de sexo ni de nada, entendí que algo mío, algo profundo, algo que yo era motivo de burla, de asco, de rechazo a ojos de los demás. El primer golpe. El que te roba la inocencia de cuajo. Y con esa palabra me lo robaron todo, joder, la libertad de descubrirme, el derecho a explorar quién era sin el miedo metido en el cuerpo. Mi niñez, mi juventud, el primer beso. ¿Las mariposas en el estómago? ¿El baile de fin de curso? Todo a la mierda. Todo quedó condicionado por esa puta palabra, por ese estigma que me colgaron como una diana en la espalda. Y en ese momento,
tan pequeño, se activó la alarma interna, un estado de alerta constante. Una vigilancia agotadora que ya no me abandonaría. Mis padres, mis putos pilares, mi refugio, no podían enterarse. Nunca. Jamás. Se convirtió en mi lema secreto, mi verdad oculta, mi condena, mientras los niños soñaban con ser héroes. Yo soñaba con jugar con muñecas y tenía que esconderlo. Capítulo 3. Vivir con máscaras, infancia, 1992-94. La guerra con el chupete. La de vueltas que dio eso. Lo tuve hasta que terminé la guardería, aferrado a él como a un ancla en medio de la tormenta que ya intuía. Mi madre venga a insistir, y yo resistiendo. Recuerdo ir a casa de mi tita Annie, mi madrina, mi ser de luz, y ponerle el chupete a su perra Tina, la Yorkshire loca. ¡Qué risa me daba! Tita Annie me compraba los chupetes blancos, incluso el de cólico, enorme. Un día, en un arrebato infantil, lo tiré por la ventana. Mami, chupé, adiós. Ya tiré yo ventana. Lloré como un loco cuando me dijo que no había más, y ella, mi ángel guardián, apareció con otro blanco. Ella, joder, ella siempre estaba ahí, la luz en mi oscuridad incipiente. Yo ya era espabilado, sabía que lo del chupete no estaba bien a mi edad, así que lo escondía, aunque a veces la necesidad ganaba. Mi tita Annie a veces me llevaba a la guarde. Y su casa era el único puto sitio donde podía quitarme la máscara, donde podía respirar sin miedo. Allí sí. Me dejaba pintarme, ponerme sus tacones al ritmo de CC Catch, jugar a ser quien me diera la gana sin roles de mierda. Ella lo veía todo, siempre supo quién era yo, y me aceptaba. Por eso saltaba, con su gracia, cuando mi padre soltaba alguna perla homófoba, defendiéndome sutilmente. Como aquella vez, con 5 o 6 años, que me corrigió por cómo me senté. Siéntate como un hombre. Me hice el tonto, sentándome de golpe, camuflando mi diferencia con humor para que mis hermanos rieran. Alivio momentáneo. Pero la alarma interna ya sonaba fuerte. En la guardería, conocí a otra Lorena. Su nombre me gustó tanto que se lo sugerí a tita Annie para mi prima. Recuerdo jugar con esa amiga Lorena entre los pinos de la valla verde. Mi prima Lorena, Leo como Daniel, se convirtió en mi cómplice total. Como los insultos me aislaban, ella era mi refugio. Pero la homofobia de mi padre era una sombra constante. Con Lorena jugaba libre, pero si él aparecía, zas, a reprimir gestos, a volver a la careta de niño normal. Con 5 años ya captaba sus comentarios despectivos sobre los gays en la tele, su asco. Esa violencia verbal era el pan nuestro de cada día en casa, las discusiones, los insultos entre ellos sin importar que estuviéramos delante. Mi padre podía llamar a mi madre hija de puta o lo que fuera sin cortarse un pelo. Y llegó el día del muñeco Ken de La Bella y la Bestia. Mi primera Barbie masculina. ¡Qué puta ilusión! Zeus también lo quiso. Genial, pensé, así no doy el cante. Pero al llegar a casa de tita Annie, mi padre, es de niñas. Mi madre intentó quitarle hierro, pero mi tía intervino. Sí, hasta Zeus lo tiene. Yo escuchaba desde el cuarto de Lorena, alerta total. Mi miedo a él, a su ira, a su rechazo, no empezó ahí, venía de mucho antes, de heridas más tempranas. Tengo grabada a fuego una imagen, aún en Alcosa, en aquel ambiente que ya empezaba a mostrar su dureza. Antes de mudarnos, yo tendría 4 o 5 años como mucho. Mi padre me dijo que fuera con él, íbamos a ir a la joyería a comprarle algo de oro a mi madre, una sorpresa. Pero al volver, estalló la tormenta. No sé si fue por el dinero o qué, pero se pusieron a discutir a gritos. Mi madre, supongo que cabreada por el gasto, le cantó las 40. Y él entró al trapo enseguida. Yo solo quería escapar de allí, me iba a mi cuarto, pero al pasar por el pasillo, mi padre se giró. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara desencajada por la ira, mordiéndose la lengua. Me agarró fuerte, bruscamente, y me zamarreó. Y entonces, con esa voz que se le ponía, de chulo de cárcel, me escupió: «Eres una maricona chivata. Fuera de aquí, maricona». Maricona. No maricón. En femenino. Como si quisiera humillarme doblemente, negarme hasta la identidad que él mismo me imponía. Me quedé helado. Sin palabras. Solo pude irme a mi cuarto a llorar en silencio, muerto de miedo, pensando que encima me pegaría si creía que yo le había dicho algo a mi madre. Él seguía llamándome de todo desde fuera. Esa cara de odio, esa violencia, esa palabra usada como un arma, con solo 4 o 5 años. Así se siembra el terror que te acompaña toda la vida. Recuerdo la comida de la guardería, me encantaba. Tanto que luego la de casa me costaba. Cuantos almuerzos castigado, mi padre, a veces, me quitaba comida a escondidas para que mi madre no me dejara allí toda la tarde. Vomitar por empacho de remolacha. Las siestas en hamacas naranjas.
Despertar y que nos rociaran con nenuco, ese olor dulzón a limpio mezclado con el de tiza y plastilina. Y el pelo castaño dorado, con el corte doble cuello hasta los 17, cuando la calvicie me obligó a raparme. Pero no todo era malo, joder. Fuera de la guarde, mi infancia tuvo momentos felices, Lorena, tita Annie, la casa de la abuela. Los veranos en los nietos, en el campo de los primos. Las fiestas de disfraces de tío Mimi. Recuerdo una brutal, escenario, concursos. La urbanización llena de críos, la piscina, el bar. Yo era uno más, aunque mi alerta interna nunca se apagaba. Llevaba el disfraz de Batman de Zeus, porque el mío, de despertador, acabó destrozado tras las burlas en el colegio. Otro trauma más a la colección. Las Navidades. Escribir la carta a los reyes. Yo, cagado, pedía cosas normales. Lorena pedía lo que yo quería, y metía mis deseos en su carta. Mi ilusión era jugar con sus regalos. Recuerdo también la diferencia en los regalos, tita Annie nos daba un detalle a todos, pero tío Kiki regalaba a Zeus y a mí no. Otro pinchazo más, otro recordatorio de que yo era distinto, desplazado hasta en la propia familia. Quizás no supo cómo tratarme, o no quiso hacer el esfuerzo. Y la tensión en casa. Las veladas de primavera en Parque Alcosa. Recuerdo una especialmente turbia. Mi padre bebiendo desde temprano. Yo queriendo subir a casa. Zeus ilusionado con sus pistolas de plástico para el concurso. Sentí pena por su inocencia, por su falta de sentido del ridículo. Sabía que se reirían. Cayó la noche. Vi a mi madre ponerse el uniforme de limpieza. Pánico. Me iba a dejar solo con él. Le supliqué llorando, no te vayas, mamá, papá me da miedo, lo veo raro, hace cosas. Ella, intentando quitarle hierro, se fue. Me quedé solo, sintiendo la tristeza, la lástima por ella, la vergüenza por él. Vergüenza. Como las putas veces que mi padre se olvidaba de recogernos de la guardería. Zeus y yo, en el banco verde, esperando, bajo las miradas criminales de los profesores que murmuraban, otra vez no. Padre desastre. Y el abuso diario en la guardería. El año que estuve solo, el peor. Palizas, intento de robo del desayuno, escondites en el recreo. El mismo cabrón que me seguiría acosando en primaria. Cuando entró Zeus, intentaba acorralarme si él no estaba cerca. No me dejaban vivir. Y el incidente del dedo de la niña. La puerta de hierro, la patada, el grito, la sangre, mi reacción casi automática tapando la herida, llevándola a conserjería. Ver los huesos, los tendones, recoger el trozo de dedo, y mi puto padre que no llegaba ese día. El infierno. Las peleas gordas en casa fueron antes de la mudanza. Recuerdo huir 2 veces, a casa de la abuela y de tita Annie. Recuerdo a mi padre fuera, alterado, amenazando, apagando una colilla de ducados en el suelo con chulería. Yo, muerto de miedo, desconfiando de todos. Zeus, ajeno, en su niñez. Y en medio de todo, con 5 años, muere abuela Mercedes. Pocos recuerdos, pero su historia, contada después por mi padre, sería clave. Recuerdo a mi madre señalando la diferencia, Zeus llegaba sucio de jugar, yo, impecable. ¿Cómo iba a mancharme, si apenas jugaba, si solo intentaba esconderme? A los 6 años, paso a primaria, al CEIP Averroes. Más insultos. Más miedo a ser descubierto, con Daniel allí. Aumenté el camuflaje, la máscara. Más tímido, más apartado. Lento en clase, no veía bien. Tardaron hasta los 9 en ponerme gafas, otro motivo de burla. No veía la pizarra, era el último, y por miedo a mi voz, a la vergüenza, no decía nada. Mi problema crecía en silencio. Capítulo 4, El destierro, mudanza a San José, 1994. Y entonces, el cambio radical. La mudanza a San José de la Rinconada, allá por el 94, cuando yo tendría unos 7 u 8 años. Ahí se acabó mi infancia feliz. Se acabó la poca libertad que tenía, adiós a mi confidente Lorena, adiós a mi refugio con tita Annie, adiós a todos los que me querían como era. La soledad se convirtió en mi nueva sombra permanente, la represión, mi única forma de existir. Perdí una parte de mí mismo en ese traslado forzoso, sintiendo un desarraigo brutal. La situación económica en casa era desesperada, habíamos perdido el piso de Azaín en Alcosa. Mi padre, desesperado, pidió ayuda. Llamó a la puerta de tita Annie, la materna, y nada, no recibió ayuda, su marido incluso investigó nuestras deudas como si fuéramos delincuentes. Y la hermana Annie, paterna, tampoco. Mi abuela angustias, en lugar de apoyar,
cada vez que nos quedábamos en su casa en verano, aún tratándose de su hija y sus nietos, ella iba preguntando a los vecinos qué hacíamos en su casa, como si estorbáramos. El rechazo dolía, venía de todas partes. Nadie nos quería, nadie nos echó un cable. Justos de dinero, a veces pidiendo fiado en la tienda del barrio, siempre pendientes del sueldo fijo de mi madre, porque mi padre, aunque ganaba más cuando trabajaba, era inestable. La única que finalmente consideró ayudarnos fue su hermana Estrella. Pero no fue fácil. Mi padre contaba que tía Pepi, con su veneno, había intentado convencerla de que no lo hiciera, de que nos dejara en la puta calle. Y al principio, por lo visto, la influencia de Pepi o el propio carácter de Estrella, manipulable, cambiante, hicieron que dudara o incluso se negara. Mi padre tuvo que humillarse, suplicar de rodillas, llorar, comerse todo su orgullo. Recuerdo la angustia de esos momentos, la incertidumbre, hasta que finalmente, en uno de esos cambios de humor suyos, como cuando la tormenta pasa y llega la calma, Estrella cambió de opinión y cedió, dejándonos vivir en el piso que tenía en San José. Un respiro, o eso parecía entonces. La sensación de no tener un lugar seguro, de depender de la voluntad cambiante de otros, se clavó hondo. Capítulo 5. Sobrevivir en San José, 1994-98. En San José, el problema de mi padre con el alcohol fue a peor, se descontroló del todo. Si en Sevilla ya había caos, las peores experiencias las viví sin duda allí. Vi cómo mi padre se hundía en la bebida, perdía trabajos, y a veces, me dejaba tirado en casas de extraños donde no encajaba. El caos se apoderaba sobre todo de las noches. Recuerdo la angustia en la cara de mi madre muchas veces, teniendo que irse a trabajar sin saber si mi padre llegaría, dejándonos solos. Eso pasó muchas veces. Él llegaba de madrugada, borracho, y a veces su frustración la pagaba con nuestro perro, Niebla. Niebla era un mastín de los Pirineos, blanco como la nieve, con un ojo azul cielo, un oso enorme, precioso. Pues recuerdo esos gritos de mi padre en la noche llamándolo, Zic. Y luego el golpe seco, plaf. O el sonido de los correazos cuando le pegaba si el perro no acataba sus órdenes. Escuchaba los chillidos del pobre perro, las palabras soeces de mi padre. Dios, era una puta tortura nocturna. Yo me hacía una bola bajo las sábanas, tapándome los oídos, encogido, esperando que parara, muerto de miedo. Esa violencia y esa falta de control iban de la mano de la precariedad más absoluta. La falta de dinero era constante. Hasta el punto de que un día fui a mi hucha, esa que tenía forma de libro y donde metía con ilusión las pocas monedas que conseguía, y la encontré vacía. No recuerdo cuánto habría, pero sí la sensación de vacío, de desconsuelo, de que algo mío, algo íntimo, había sido violado. Mi padre me dijo, sin más, que había tenido que cogerlo para comprarle comida al perro. Otra forma de sentirme impotente, de ver cómo la inestabilidad de casa nos robaba hasta las pequeñas ilusiones. Mi madre también estaba agotada de la situación, de sus borracheras, de su inacción. A veces, él se quedaba dormido por la mañana y no nos despertaba para ir al colegio. Mi hermano y yo lo celebrábamos, claro, porque para mí el colegio era una tortura diaria, pero eso reflejaba el puto caos. Recuerdo también esa noche que nos dejó en casa de conocidos, yo en un sofá, sin pegar ojo, escuchándolos llegar borrachos de madrugada y a mi padre presumiendo de mi independencia. Que solo me sentí. ¡Qué abandono! Y el día que volvimos solos del colegio, recién llegados al pueblo. El miedo, la sensación de desamparo al ver a otros niños con sus padres. Esa experiencia me hizo aún más consciente de la frialdad de mi madre, de su distancia. Entiendo su agotamiento, su dura rutina de trabajo nocturno, los viajes, pero para un niño, esa ausencia, esa falta de interés percibida, duele como una hostia. Sentía que éramos una carga. Zeus lo vivía distinto, más inocente. Yo desperté a la cruda realidad a base de golpes. Llegamos a San José de la Rinconada en el segundo trimestre, por eso repetimos curso. Mi padre eligió para mí el CEP Júpiter porque parecía más bonito que el otro colegio del pueblo, al que fue Zeus. Quizás pensó que un entorno mejor me ayudaría, pero se equivocó de lleno. Aterricé allí, grandote, alto para mi edad, pero con mi voz y mis gestos afeminados que saltaban a la vista. Desde el primer puto día, el infierno. No era miedo, era pánico, pavor. Un acoso constante, diario, que no cesaba nunca. Los niños, en pandilla, se me acercaban no solo para gritarme maricón, sino para añadir que mi padre también lo era. Recuerdo sus caras de asco, de repugnancia, como si fuera un violador, algo inmoral. La palabra maricón era una daga diaria. El recreo y educación física, una tortura. Nadie quería estar a mi lado, como si tuviera la lepra. Odiaban mi presencia. Soledad absoluta. Mi único ritual, escribir la palabra en papeles y destruirlos. Mi único contacto humano en el recreo,
hablar a través de una reja con el niño de 5 años de una vecina. Eso era todo. Me pasaba el tiempo mirando al suelo, dando vueltas, intentando ser invisible. Empecé a engordar por la inactividad y la ansiedad. Odiaba mi físico. El corte de pelo horrible, las gafas de culo de vaso que me hacían los ojos enormes y se oxidaban, la ropa de chándal que parecía de viejo porque no encontraba otra cosa para mi tamaño. El cuadro era patético. En clase, el pánico a hablar, a que me sacaran a la pizarra. Encima, sin libros para algunas asignaturas, teniendo que depender de compañeros a los que obligaban los profesores, sintiendo incluso la molestia de algunos maestros. Otra humillación más. Y si el colegio era un infierno, en casa tampoco encontraba un refugio seguro, ni siquiera con mi hermano Zeus. Mi padre le presionaba constantemente para que estuviera pendiente de mí, para que me llevara con él. Imposible. Zeus era un niño más de allí, a veces abusón él mismo, incluso repitiendo insultos homófobos. A veces usaba su fuerza conmigo, otras me ignoraba. Y yo lo entendía, sus amigos eran mis acosadores. ¿Cómo iba a llevarme con ellos? Así que, muchas veces, era yo quien me escabullía, me escondía, porque volver a casa solo significaba tener que dar explicaciones. Esa dinámica solo profundizó mi soledad y marcó la distancia que crecería entre nosotros. Las noches eran mi único refugio, pero un refugio de lágrimas silenciosas. Fui consciente desde muy pequeño de todos los problemas, el alcohol, la falta de dinero, las tensiones. Y a toda esa carga familiar le sumaba la mía, ser diferente, el acoso. Cargué con demasiado desde crío. Me odiaba. Odiaba mi cuerpo. Odiaba mi voz, mis gestos, todo. Realmente, quería estar muerto. Con 9 años, la desesperación era tan profunda que llegué a contemplar el suicidio. Recuerdo perfectamente la escena, yo, frente al espejo del baño, mirándome con asco, las lágrimas cayendo, la cuchilla de afeitar en la mano, y esa voz interior cruel diciéndome, eres repugnante, no tienes valor ni para matarte. Sentía que no encajaba en este mundo, que mi feminidad era una puta condena. ¿Cómo seguir fingiendo? En aquella época y lugar, ser gay era peor que ser yonki. Y para rematar el cuadro, con el tiempo entendimos la trampa del piso de tía Estrella, estaba embargado. Otra puta carga más, otra espada de Damocles sobre nuestras cabezas en medio del caos. Los profesores me dieron por imposible, clases de apoyo. Mi padre apoyaba mis dibujos, sí, pero nunca fue a una tutoría, nunca preguntó por qué coño odiaba ir al colegio. Ir a clase cada día era como tener que recorrer el corredor de la muerte. Una angustia constante. Las pocas amistades que hice en Alcosa se perdieron, porque aunque volvíamos a Sevilla a ver a la familia, yo jamás regresé a esa plaza, a ese lugar de mi primera infancia. De alguna manera, el pueblo de San José me marcó a fuego, me convenció de lo que los demás decían que era, y no quise volver atrás, a lo que fui antes de ese destierro. Capítulo 6, Regreso, Secretos y Lienzos, 1998-2000. Finalmente, regresamos a Sevilla. Hice quinto y sexto de primaria y toda la ESO en el CP Lope de Rueda, eso fue entre 1998 y 2003, de los 11 a los 16 años. Allí conocí a algunos amigos, como Rubén, vecino del mismo bloque en la Plaza Rey Aurelio, con quien jugaba Operación Triunfo y dibujaba cómics manga. Y a Conchi, a través de la cual conocí a su hermana Carmen, la futura madre de mi ahijada, Escorpio ella. Su madre, Conchi, me regalaría más adelante mis primeras cartas del tarot, un detalle que ahora veo significativo. Yo tendría unos 14 o 15 años cuando conocí a Carmen. Seguía refugiándome en el dibujo, era mi vía de escape. Mi tía Inma, Sagitario como mi madre, seguía siendo mi gran cómplice creativa, recuerdo con cariño cómo compartíamos el Diseña tu moda en casa de la abuela. Fue sobre los 13 años, allá por el 2000, cuando dibujé 3 ángeles copiados de una estampa que tenía mi abuela y luego un Cristo. Me di cuenta de que me resultaba fácil, que podía dibujar solo fijándome, sin necesidad de calcar. Me encantó esa sensación. A mi tía Inma y a mi padre les fliparon esos dibujos. Mi padre se enteró y se ilusionó, me llevó a varios sitios para ver si podía estudiar arte, pero no encontramos nada adecuado. Así que seguí encontrando mi refugio en los dibujos, pero también en los videojuegos y en la serie de anime manga La familia crece. El arte se convirtió en mi lenguaje secreto, mi forma de comunicar lo que no podía decir. Y mi padre, a pesar de todo lo demás, siempre apoyó mi talento. Las conversaciones nocturnas con mi padre se volvieron más frecuentes y profundas. Habían empezado de forma tímida en San José, pero se consolidaron en esta etapa, a partir de los 10 años más o menos. Él, con esa intuición especial que tienen los padres, aunque yo nunca le mostrara mi verdadera identidad, lo que, ahora lo entiendo, le impidió conocerme del todo y poder ayudarme realmente, empezó a ver la evidencia. Veía que yo pasaba horas encerrado en mi cuarto, mientras Zeus estaba todo el día en la calle.
Empezó a sospechar. Y empezó a preguntar. Recuerdo sus preguntas intentando entender qué me pasaba por dentro. Fue también sobre los 10 años cuando me contó la historia de su madre, la abuela Mercedes, y los secretos de su familia. Me habló de su sonrisa contagiosa, de su debilidad por los dulces, de su piel clara y sus ojos azules, rasgos que, según él, yo había heredado. Me reveló la historia oculta, que ella tuvo a sus 3 primeros hijos, Pepi, Annie, Manuel, con su marido legal, pero que este pasaba mucho tiempo fuera, y que el padre de mi abuela, el abuelo Manuel, un marinero que había sobrevivido a naufragios, se quedó a vivir con ellos y fue el padre biológico de los 2 últimos hijos, mi tía Estrella y mi padre Ricardo. Un secreto que Mercedes se llevó a la tumba. Mi padre recordaba cómo su padre legal notaba diferencias en el trato que el abuelo Manuel daba a los nietos, mostrando un cariño especial por mi hermano mayor Daniel, su descendiente directo. También me contó las enormes dificultades que pasaron al perder el piso, el dolor que sintió al ver que nadie de la familia les ayudó. Solo su hermana Estrella. Escuchar todo esto, años después, en la relativa calma de haber vuelto a Sevilla, me ayudó a empezar a entender, o al menos a intentarlo. Me paro a pensar en él, tan joven entonces, cargando con tantos problemas, la falta de curro estable, su lucha con la bebida, una mujer que quizás no le daba el apoyo que necesitaba, la herida reciente por la muerte de su madre, la traición de su propia hermana Pepi, la humillación de tener que rogarle a Estrella. Supongo que él también debía sentirse terriblemente solo, incomprendido. Y de alguna manera, quizás quería que su historia, su verdad, se supiera, que alguien le escuchara. Por eso, quizás, buscaba esas charlas en la noche. Mi padre creía que tenían que hablarnos sin tapujos, contándonos la cruda realidad de todo. Y aunque ahora entiendo su intención, yo sigo pensando que un poco más de tacto, sobre todo conmigo que ya llevaba mi propia cruz a cuestas, no hubiera estado de más. Pero fueron esas conversaciones, precisamente por su honestidad brutal, las que empezaron a tender un puente. Ahí, en la oscuridad de la noche, era cuando lo veía más humano, más cercano, y a pesar del miedo que aún sentía a veces, a pesar de que la sombra del diablo de sus enfados seguía ahí, esas charlas nocturnas me encantaban. Eran un resquicio de conexión real, un intento de entendimiento mutuo que contrastaba con el infierno del día a día, aunque fuera casi imposible para mí borrar del todo el terror de episodios como el de la joyería. Capítulo 7, Papá. Soy gay, 2000-2007. Supongo que mi padre, al contarme todo esto, al ver nuestra propia realidad, sin trabajo fijo, él bebiendo para encontrar consuelo, la familia rota, mi madre distante, las peleas, sintió que nos perdía. Y él jamás permitiría que eso pasara. Mi padre, ese hombre que ha amado a sus hijos por encima de todo, que luchó sin apoyo, que estuvo en el infierno y enfrentó a sus demonios cara a cara, un padre que daría la vida por nosotros. Algo cambió radicalmente en él. Dejó de beber. Se centró en nosotros, en construir una vida, en poner los cimientos que hoy tenemos. En esas charlas nocturnas me reveló verdades sobre la vida, sobre el amor, sobre la aceptación. Me habló con una honestidad brutal de la importancia de ser uno mismo, de no tener miedo a ser diferente. Sus palabras resonaron en mí de una forma increíble, me dieron fuerzas. He visto a mi padre llorar y emocionarse al contar su historia, al recordar cómo, sin la ayuda de nadie, logró sacarnos adelante. Esas lágrimas, esa emoción cruda, me permitieron comprender la profundidad de su amor, de su sacrificio, y valorar aún más su fortaleza. Ese cambio radical, esa capacidad suya de reinventarse y luchar contra todo, quizás era su naturaleza acuario, humanitaria y original, saliendo a flote para salvarnos. Después del Lope de Rueda, pasé al IES María Moliner, donde estuve entre 2003 y 2007, de los 16 a los 20 años, cursando de primera a cuarto de ESO y repitiendo segundo. Mi adolescencia fue un puto calvario. La soledad se hizo más densa, más pesada. El instituto era un campo de minas emocional, burlas constantes, insultos, agresiones. Maricón. La palabra me perseguía. Seguía con mi ritual de escribirla en papeles y destruirlos, como si eso sirviera de algo. La búsqueda de mi identidad era una lucha interna agotadora. ¿Quién coño era yo? ¿Cómo podía encajar en un mundo que me rechazaba? La feminidad que sentía dentro era una condena, una marca imborrable. ¿Cómo seguir fingiendo? Ser gay era peor que ser un yonki, una puta sentencia de muerte social. La frialdad de mi madre, sus palabras hirientes a veces, me destrozaban por dentro. Su falta de apoyo, de comprensión, era un abismo entre nosotros. A los 18 años, en pleno verano, aprovechando que mis padres se iban y me dejaban solo en casa con mis hermanos, dejé de comer. Los insultos constantes habían hecho mella. Desarrollé un trastorno alimentario, principios de anorexia, una forma autodestructiva de expresar mi malestar, de tener control sobre algo en medio del puto caos que sentía. Cuando mis padres volvieron y vieron mi pérdida de peso brutal, empezaron las peleas, porque yo no veía la realidad, estaba metido en mi propia espiral.
La música seguía siendo mi vía de escape, mi refugio. Desde los 6 años, descubrí a Aqua, su ritmo pop y dance me transportaba a otro lugar. Más adelante, mi hermano Daniel me introdujo a The Prodigy, su fuerza electrónica y su rebeldía me atrajeron, aunque reconozco que sus videoclips me daban bastante miedo. Ya de vuelta en Sevilla, pero sobre todo desde los 14 años, me encerraba en mi cuarto con los cascos puestos, solo. Ahí descubrí a Whitney Houston, su voz poderosa, llena de emoción, me atravesó como nada antes. La conocí por la película El guardaespaldas, y su interpretación de esas canciones me conmovió profundamente. Me hizo sentir comprendido por primera vez. Y fue también a los 18 años, sobre 2005, en medio de esas conversaciones tensas por mi trastorno alimentario, cuando mi padre, intentando llegar a mí, me habló de personas homosexuales que, al no compartir sus sentimientos, al no poder hablar, terminaban suicidándose. Ese fue el instante, el empujón final. Me armé de un valor que no sabía ni que tenía. Después de tantos putos años guardando ese secreto, esas palabras que tantas veces había escrito y destruido, salieron de mi boca. Recuerdo perfectamente decirle, mirando al suelo, con la voz entrecortada, hecha un hilo, papá, soy gay. Fue como si mi boca lo pronunciara sola, como si mi alma no estuviera en mi cuerpo en ese momento. Esas conversaciones con mi padre, a pesar de todo, me habían dado la fuerza para reconocer que necesitaba apoyo, que no podía seguir así. Comprendí que la comunicación, aunque jodida, era fundamental, y que buscar ayuda era un acto de valentía, de amor propio, no de debilidad. Al día siguiente, la vergüenza me consumía. Ya se lo había dicho. Ya sabía todo eso que había intentado ocultar durante toda mi vida, todo eso por lo que me habían pegado, humillado, todo eso que había influido en mí desde que nací. Y esa vergüenza me hizo entender algo crucial, ahora tocaba aceptarme de verdad. Aceptar mi homosexualidad en público, para poder avanzar, para poder contestar a todos los que me habían humillado. Tenía que estar preparado para lo que viniera, porque en esa época, en una sociedad tan marcada por la religión, la homosexualidad no tenía cabida. Sabía que me tocaba vivir una transición dura de cojones, pero decidí seguir fiel a mí mismo, afrontar lo que viniera y luchar para poder seguir viviendo, por muy crueles que fueran los demás. Decidí empezar a vivir estando vivo, dejar de estar muerto en vida. Sin embargo, algo que me dijo esa misma noche resonaba con fuerza y dejaba claro que su aceptación tenía matices homófobos. Ahora que lo has dicho, no vayas a traer a ningún hombre a casa, ¿eh? A mí. Mientras, mis hermanos llevaban amigas y novias a casa, conocía unas cuantas, y Zeus era el más descarado, durmiendo allí a veces con chicas que ni conocíamos. ¿Por qué ellos sí y yo no? Nunca llamó a mis parejas por lo que eran, siempre mis amigos o amiguetes, un trato muy distinto al que les daba a las parejas de mis hermanos. Un claro ejemplo de esa doble vara de medir. Capítulo 8. Empezar a vivir, 2005-2007. Poco después de esa conversación, con 18 años, encontré mi primer trabajo formal. Dependiente de confecciones durante 3 meses, empecé el 1 de junio de 2005. Y hacia los 19 a 20 años, entre 2006 y 2007, me empecé a acercar al colectivo gay. Conocí a Quique y Marta, que vivían en Alcalá. Con Marta viví muchas risas y anécdotas. Hoy está casada y es madre, y a través de ellos a Fran, mi gran apoyo posterior, que murió de cáncer tras mi vuelta de Polonia, y a Juanlu. Era mi primer círculo LGTBI, y mi puerta de entrada a un mundo donde quizás podría encajar. En el instituto también tenía mi grupo de amigos, Conchi, su hermana Carmen, Samuel, Luis Miguel, Bea. Y a los 18 conocí a Rosaura, la hermana mayor de mi amigo Rubén, con quien empecé a descubrir la vida nocturna. Empezaba a respirar, a encontrar gente, a salir del armario no solo en casa, sino poco a poco, al mundo. Libro 2, Espejismos y abismos. Capítulo 9, Estudios y primeros amores, 2007-09. Seguí intentando encauzar mi vida. Entre los 20 y los 22 años, 2007 a 2009, hice un grado medio en hostelería y restauración en el IES Heliópolis. Con 21, en septiembre de 2008, curré como encargado en la tienda de moda Minimal, gestionando personal, stock, escaparates. Ahí aprendí bastante. Antes de meterme en la relación que marcaría esa etapa, tuve un rollo fugaz con Abraham, un testigo de Jehová que conocí en la discoteca Sacha. Fue breve pero intenso, aunque terminó 2005-2007. Poco después de esa conversación, con 18 años, encontré mi primer trabajo formal. Dependiente de confecciones durante 3 meses, empecé el 1 de junio de 2005. Y hacia los 19 a 20 años, entre 2006 y 2007, me empecé a acercar al colectivo gay. Conocí a Quique y Marta, que vivían en Alcalá. Con Marta viví muchas risas y anécdotas. Hoy está casada y es madre, y a través de ellos a Fran, mi gran apoyo posterior, que murió de cáncer tras mi vuelta de Polonia, y a Juanlu. Era mi primer círculo LGTBI, y mi puerta de entrada a un mundo donde quizás podría encajar.
En el instituto también tenía mi grupo de amigos, Conchi, su hermana Carmen, Samuel, Luis Miguel, Bea. Y a los 18 conocí a Rosaura, la hermana mayor de mi amigo Rubén, con quien empecé a descubrir la vida nocturna. Empezaba a respirar, a encontrar gente, a salir del armario no solo en casa, sino poco a poco, al mundo. Libro 2, Espejismos y abismos. Capítulo 9, Estudios y primeros amores, 2007-09. Seguí intentando encauzar mi vida. Entre los 20 y los 22 años, 2007 a 2009, hice un grado medio en hostelería y restauración en el IES Heliópolis. Con 21, en septiembre de 2008, curré como encargado en la tienda de moda Minimal, gestionando personal, stock, escaparates. Ahí aprendí bastante. Antes de meterme en la relación que marcaría esa etapa, tuve un rollo fugaz con Abraham, un testigo de Jehová que conocí en la discoteca Sacha. Fue breve pero intenso, aunque terminó pronto por nuestras diferencias. Capítulo 10, La llegada de César, 2009. Y entonces, con 22 años, en plena soledad, buscando desesperadamente amor, afecto, un salvavidas para mi alma sedienta, apareció César. Andaluz, unos 4 años mayor que yo, moreno, con pecas, ojos color miel que cambiaban con la luz, sonrisa fácil, risa contagiosa, pero detrás de esa fachada, una inseguridad brutal. Capítulo 11, en la telaraña. Su insistencia, sus palabras dulces al principio, su historia personal de trabajos duros y sueños rotos, y sobre todo, la lástima que me daba, me atraparon. Caí de lleno en una relación tóxica que se alargaría 7 putos años. Al principio la manipulación era sutil, el control disfrazado de protección, pero pronto se convirtió en la norma, chantaje emocional constante, lágrimas de cocodrilo incluidas, mentiras sobre todo, especialmente sobre su identidad sexual, no había salido del armario con su padre. Y yo desarrollando una dependencia emocional brutal. Nunca estuve realmente enamorado, joder, volvía una y otra vez por pura lástima después de sus súplicas y numeritos. Como aquella noche que salí de fiesta con Fran y Juanlu a una discoteca y él no paró de mandarme mensajes hasta que se presentó allí con el coche de una amiga, llorando a lágrima viva, y me llevó de vuelta a casa. Me sentía un puto extraño cuando estaba con su familia, un intruso en su mundo, sus conversaciones, sus costumbres, sus risas, todo me resultaba ajeno, me sentía desplazado, invisible, recordándome mi propia historia de desarraigo. ¿Por qué coño me obligó a ir en Reyes a su casa a abrir mis regalos solo mientras todos me ignoraban? ¿Por qué me obligó a ir a una boda y presentarme como un simple amigo? Y nuestra intimidad, un puto desastre. Nunca funcionó bien. Él me había dicho que era activo, pero en la práctica no lo era. Lo intentamos 1000 veces, pero siempre sentí que era por obligación, no por deseo. Cada vez que intentábamos tener sexo, él siempre quería, pero yo no disfrutaba. Cuando le decía que no me gustaba como lo hacíamos, me mandaba callar para seguir él a lo suyo. Por la forma en que me tocaba, yo sabía perfectamente que no era activo, pero él insistía en que sí lo era y que le encantaba. Pasó mucho tiempo hasta que finalmente reconoció que no siempre había sido activo, que también había sido pasivo, pero que conmigo sí lo era. Mentira. Lo dejé infinidad de veces, incapaz de soportar una relación basada en mentiras y manipulación. Y él siempre recurría a las lágrimas, al chantaje emocional. Incluso llegó a ir a terapia psicológica para intentar recuperarme. Y yo, como un gilipollas, una y otra vez, lo perdonaba, atrapado en ese ciclo de mierda, en esa dependencia asfixiante. Capítulo 12, La familia elegida, paralelo a César. Mientras aguantaba todo eso con César, entre 2009 y 2011, de los 22 a los 24, hice otro grado medio, esta vez en Comercio y Marketing en la Escuela Mercantil de Sevilla. Y en junio de 2011, con 24 años, empecé a trabajar como secretario técnico en el Ayuntamiento de Sevilla, un puesto con bastante responsabilidad. Fue a través de César que conocí a Grassi, que era amiga suya. Y Grassi me presentó a Lolo, que era amigo suyo de la infancia, nacido un 23 de octubre de 1980, Libra/Escorpio. Lolo, hoy en día, es como mi hermano. Desde el minuto 1 que lo conocí, me cayó de puta madre. Lo vi un tío muy trabajador, campechano, humilde, y bastante despistado, lo que me hacía mucha gracia. Su sentido del humor, su sinceridad, su forma de ver la vida, todo conectaba conmigo. Era auténtico, transparente, no tenía miedo de mostrar sus vulnerabilidades. Esa honestidad me atraía, me hacía sentir seguro, aceptado. Con Lolo podía ser yo mismo, sin máscaras. Empecé a conocer la fiesta de House con él, la de veces que hemos ido los dos a comprar hielo juntos. Ja, ja. Nuestra amistad se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta el punto de considerarnos hermanos. Capítulo 13, Romper cadenas, 2016. Tras 7 largos años de idas y venidas, de mentiras y dependencia, lo puse entre la espada y la pared.
Confesó que su padre no sabía que era gay, que llevaba años mintiéndome sobre su identidad sexual, que en realidad no era activo, aunque conmigo lo había intentado ser. Esa noche lo dejé definitivamente. Me fui de su casa con la determinación de no volver jamás. Pero 4 meses después, la puta soledad y la necesidad de afecto me pudieron, y cometí el error de intentar retomar la relación. Fui a su casa, llorando como un idiota. Me rechazó con una crueldad que me dejó hecho polvo, solo has sido una cara bonita para mí. En ese momento, hundido, me lo creí. Pero con el tiempo, sanando mis heridas, me di cuenta de que su rechazo no definía mi valor, que solo era un reflejo de su propia inseguridad, de su complejo de inferioridad. Al romper con él, Gracie, la amiga que nos presentó, se dedicó a rajar de mí a nuestras espaldas, diciendo a amigos comunes que no pegábamos, que se veía venir. Me dolió profundamente. Encima les decía, tengo que hablar con Borja, pero nunca lo hizo. Lolo fue el único de todo ese grupo que siguió acordándose de mí, el único que me llamaba para vernos, que se preocupó. Eso le dio el lugar de familia en mi corazón. Cuando Lolo lo dejó con su pareja María, un año después de mi ruptura con César, yo estuve ahí para él, apoyándolo en todo, llamándolo incluso en Navidad estando con mi familia, nunca lo dejé solo. Ahí se forjó nuestra hermandad de verdad. Hoy somos familia. El tatuaje que compartimos es el símbolo de esa conexión inquebrantable. Capítulo 14. Nuevos lazos, viejos patrones, 2016. Después de cerrar la puerta a César y distanciarme de Gracie, mi círculo de amigos empezó a tomar la forma que tiene hoy. Conocí mejor a Carmen, Piscis como yo, por una anécdota tonta en un aparcamiento. Fuimos uña y carne durante un tiempo, dormía en su casa, salíamos juntos, hablábamos todos los días por WhatsApp, una conexión brutal, aunque con el tiempo nos distanciamos. Ella fue el nexo para conectar más a fondo con Pili, mi hermana, alma gemela, Aries/Tauro, y con su marido canijo, Acuario, ambos de 2 hermanas. Pili entró de lleno en mi vida después de que empezara a distanciarme de María, mi gran amiga de la adolescencia, y antes de que Verónica se convirtiera en alguien fundamental. Mi círculo de confianza en ese momento, pre-Polonia, incluía a Carmen, Pili, canijo, Darío, a quien ya conocía y que sería clave después para conocer a Vero, y Jairo. Ya había visto de lejos al grupo de amigos de Carmen, donde estaban Vero y Amal, también Piscis, pero no había interactuado mucho. Capítulo 15. El sueño roto de Polonia, 2016-2017. Y entonces, en esa búsqueda quizás de una huida, de una validación, de algo que me sacara del estancamiento emocional que aún arrastraba por lo de César, cuando menos lo esperaba, apareció Tomek por internet. Un hombre que, al principio, pareció llegar para cambiarlo todo, para iluminar mi camino como un faro, para devolverme la fe y darme esa libertad de huir que tanto ansiaba. Polaco, 40 y pico años, inteligente, hablaba 5 idiomas, aparentemente muy seguro de sí mismo, con un físico atlético, estatura media, ágil, delgado, y unos ojos azules celestes, casi irreales, pero intensos, que te miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza que ya debería haberme alertado. Piel muy blanca, pálida. Vestía informal, pero con un toque sofisticado. Llevaba una coraza de seriedad y reserva, quizás forjada por la homofobia que él mismo decía haber sufrido. Era un apasionado de la ciencia de las plantas, decía que dormir era perder el tiempo. Me admiraba su determinación, su energía contagiosa, su espíritu aventurero. Su mirada penetrante, su sonrisa fácil al principio, su voz profunda, todo en él me atrajo como un puto imán. Sentí que por fin alguien me entendía, que él podía sacarme del pozo. Y yo, impulsivo de mierda, decidí irme a vivir con él a Polonia. Fueron solo 3 meses. 3 putos meses infernales. Capítulo 16. Prisionero en el extranjero, 2016-2017. Nuestra relación floreció rapidísimo al principio. Largas conversaciones sobre viajes, hablábamos de conocer el mundo, de sus inquietudes y las mías. Su pasión por los idiomas. Me puso un apodo, Misu, osito en polaco. Me sentí apoyado, amado, valorado. Encontré en él una vía de escape, una forma de huir de todo, de mi sensación de fracaso. Fuera de España, pensé, podría ser yo mismo, dejando todo atrás. Sentí que podía respirar de nuevo. Sin embargo, muy pronto empecé a notar las señales de alarma. Tenía un lado oscuro, posesivo, controlador. Al principio, lo achaqué a su fuerte personalidad, pero sus comportamientos se volvieron cada vez más preocupantes. Recuerdo la primera vez. Sentí cómo se tensó al cogerme el móvil. Cuestionó el tiempo que dedicaba a mandar fotos a mi familia o atender sus llamadas. Dijo que no entendía mi dependencia española, que tenía que reducir el contacto. Ahí se plantó la semilla de la duda. Luego empecé a sentir cómo me observaba por la noche mientras dormía, inclinado, con los ojos abiertos, clavados en mí. Un escalofrío.
Una noche me desvelé y lo vi intentando coger mi móvil. Al verse descubierto, fingió dormirse. La incomodidad se mezcló con el peligro. Sentí opresión, como si me juzgaran constantemente. La telaraña se hacía más densa. Sus celos se volvieron más frecuentes, sus exigencias más irracionales. Cada vez menos libertad, vigilancia constante, medir cada puta palabra. Me aisló del mundo. En medio de esa oscuridad, aparecieron sus amistades, muy recientes, lo cual me pareció extraño. Eran Richard, musculoso, extrovertido, y su pareja, mayor, reservado, intelectual, y otro matrimonio, 2 médicos encantadores con floristería. Ellos fueron un faro en la tormenta. Sus risas, su amabilidad, mi refugio. Con ellos salíamos de casa, veía la luz del sol, aunque apenas hablara por no saber el idioma, Tomek nunca me enseñó. Conocí paisajes maravillosos, hicimos senderismo, comimos frutos del bosque. Las reuniones en sus casas, la comida deliciosa, sus sonrisas sinceras, eran un puto bálsamo. Esos momentos eran mi salvación. Pero incluso entonces, la sombra de Tomek acechaba. Sus celos, su control. Cada vez que salíamos, sentía su mirada fría clavada, impidiendo que mandara mensajes, tocara el móvil para fotos o para usar el traductor. Me hacía sentir que hacía algo malo. El simple hecho de que mi amiga Carmen me preguntara cómo estaba, lo ponía nervioso. Llegó a insinuar que ella estaba enamorada de mí. Según él, todo el mundo que me contactaba tenía interés oculto. Evitaba atender llamadas o mensajes delante de él. Dejé de contestar, dejé de hablar con mis amigos de España. Me aislé del todo, encerrándome en su jaula invisible. Me fui apagando. La tensión crecía, un nudo en la garganta. El miedo, mi compañero inseparable. Llegó a proponerme irnos a Rusia, porque su hermano estaba mejor allí. ¿Rusia? Cada vez más distante de los míos, la noche del móvil, su insistencia en cortar comunicación. ¿Y ahora Rusia? Conocí también a su tía y a su prima. Me había contado que su familia era homófoba. Semanas antes de mi llegada, hubo una reunión familiar para despedir a su hermano, y Tomek dijo que iría conmigo. Su familia se negó, él no fue. Quizás por eso quiso presentarme a la tía y prima antes de ir al pueblo de sus padres, para tantear. Su tía, la moderna, espíritu libre, amable. Y su prima, que estudiaba español. Fueron encantadoras. Me sentí arropado por un momento, y pude hablar español con alguien que no fuera él. Un día nos invitaron a merendar a su casa, una antigua estación de tren abandonada en un bosque precioso. Un camino estrecho, árboles altos, raíles con musgo. Olor a tierra húmeda, a pino, a libertad. La casa, de ladrillo visto, pizarra, una joya. Jardines como un laberinto de flores, perfume embriagador. Una mesa bajo un manzano, tartas caseras, mermeladas, pájaros. Un lugar mágico, un remanso de paz donde por un instante olvidé la oscuridad. Capítulo 17, la caída final en Polonia, 2016-2017. Y entonces, todo se fue a la mierda. Un día, los amigos médicos organizaron otra comida. Richard y su pareja no fueron, extraña coincidencia. Fuimos los médicos, Tomek, yo, y otras amistades suyas con amigos extranjeros. El restaurante era espectacular, lujoso, naturaleza dentro, patio vivero. Mesa enorme, festín de comida polaca. Allí empezó mi verdadera pesadilla, vi la verdad de Tomek sin filtros. Llegamos, intentaron presentarse, yo apenas entendía. Durante el almuerzo, mandé fotos a mi madre, mintiendo, diciendo que todo genial. Me propusieron sentarme con ellos, pero Tomek dijo que no, que a su lado. Terminamos, propusieron karaoke. Todos cantaban. Yo no, súper tímido. Tomek cantó una, luego intentó obligarme a cantar con él. Le dije que no. Continué con mi móvil. Él insistió. Quiso que cantara Mónica Naranjo. Se puso enfermo, insistente, intentó obligarme a la fuerza. Tiró el micrófono con rabia. Se puso súper nervioso, como una olla a presión. La gente le decía que parara. Caos. Lo intentaron agarrar. Yo terminé sentado al final, acojonado. Intentaron tranquilizarlo, inútil. Se zafó y se abalanzó sobre mí, mirada heladora. En ese puto instante, los médicos se pusieron en medio, como un escudo, nos vamos, tú te quedarás con nosotros en casa. Yo no podía hablar. El médico me miró, tú y Tomek, ¿fin? Asentí, muerto de miedo. Me montaron en un taxi y me llevaron a su casa, sacándome de aquel infierno. Capítulo 18, Huida y supervivencia, 2016-2017.
Al llegar a casa de los médicos, la hostia de realidad, país desconocido, sin idioma, extranjero, incomprendido, sin maletas, sin ropa, sin dinero, sin nada. Solo heridas del alma y pánico. Ellos, que apenas conocía, preguntando en polaco, un torrente incomprensible. Intenté usar el traductor, imposible. Estaba exhausto, temblando, boca seca, sin saber qué coño hacer. Nervios, sin poder llorar, músculos agarrotados, corazón a mil, sentía que me daba un infarto. Llamaron a Tomek, no cogió. Devolvió la llamada. Viendo que no podían ayudarme, solo entendieron que necesitaba mis maletas, le pusieron al teléfono. Tomek, ya en un taxi fuera, me dijo que bajara, voz sin opción a réplica. En ese segundo, lo supe, si bajaba, me iba a matar. Me iba a morir. Pero no tenía otra opción. Tenía que volver a por mis cosas. Nada más montarme en el taxi, él dentro, acechando. Le dije, temblando pero firme, que quería mis maletas, que me iba a España, que no me controlaría más. Él, sonrisa fría y cruel, maletas. No. Jeje. Vives en la calle. Pánico. No tenía a dónde ir. Sin dinero, me había convencido de cambiarlo a moneda polaca y él lo guardaba. Atrapado. Al llegar al apartamento, gritó otra vez, vives en la calle. Como un disco rayado. Una bestia desatada. Cogió mis cosas y las lanzó por los aires. Intentaba detenerlo, hacer mis putas maletas, pero su furia era imparable. Forcejeamos, nos pegamos, danza macabra. Le tiré su móvil para ganar tiempo. Se volvió loco, me arrancó la camiseta, semidesnudo, vulnerable. Risa histérica, llanto falso. Gritaba en polaco. Me lanzó objetos, me echó a patadas como a un perro. Intentaba meter mis cosas en las maletas como podía. Me tiró 1 litro de leche encima, empapado, bautismo de humillación. Pensé, Borja, sal ya, da igual cómo, vete a la calle, duerme donde sea, da igual el frío, la lluvia, el hambre, cualquier cosa es mejor que esto. Instinto de supervivencia a tope. Salir ya. Me tiró azúcar encima, pegándose a mi piel mojada. Creo que intentaba ridiculizarme, porque vio que me iba, que su control se acababa. Desnudo, empapado, pegajoso, sin dinero, pensaría que no me atrevería, que me detendrían. Pero me levanté, con la fuerza de la desesperación, anduve hacia la puerta con mis 2 maletas. Y al bajar las escaleras, patada brutal en la espalda. ¿Qué? Manos ocupadas, no pude sujetarme. Intenté frenar con los pies, él seguía pateándome sin piedad. Me empujaba con saña. Bajé a trompicones, rodando, marioneta rota, desde un 2º piso a la planta baja. No sentía nada, solo pulso acelerado, impactos, manos en el suelo, adrenalina. ¡Dios! Supe con claridad aterradora que no debía hacer nada. Si me defendía, yo pararía, pero él, con esa oscuridad asesina, no pararía hasta destruirme. Vi que él sí era capaz de matarme. Y que lo iba a hacer. No grité. El miedo me paralizó, me robó la voz. Corazón desbocado. Intenté defenderme, cubrirme, inútil, saco de boxeo. Me encogí en posición fetal, esperando el golpe final. Dejé que siguiera, viendo cada impacto desde fuera, tal vez mi alma abandonó mi cuerpo. Los gritos eran suyos. Yo solo sentía miedo, impotencia, humillación. Y llegó la policía. Sonido confuso, luces cegadoras, voces incomprensibles. Manos tocándome, levantándome. ¿Irreal? Frío del suelo, olor agrio a leche y azúcar, frío en los huesos. Todo daba vueltas. Dolor punzante. Conseguí ponerme en pie, rígido. Vi a Tomek agarrándome, ayudándome, lobo con piel de cordero. La puerta abierta, maletas en la calle, ropa esparcida. Roto, humillado, vulnerable. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo fui tan ciego? Los vecinos llamaron por el escándalo. Yo asustado, confuso, sin entender el idioma. La policía preguntando. Tomek hablando con calma heladora. Nos obligaron a subir otra vez al piso, a la cárcel. Pidieron DNIs, examinándome como a un delincuente. Miradas de desconfianza, como si yo fuera culpable. ¿Dijeron algo? Tomek tradujo con frialdad, ¿has visto lo que has conseguido? Les he dicho que eres un extranjero a mi cargo, que has bebido y no sabes controlarte. Dicen que como tengan que venir por tu culpa, acabarás en la cárcel, ¿entiendes? Asentí, miedo atenazándome. Noté que esperaban que confirmara su versión.
Se marcharon, dejándome otra vez solo con él. Intentó ser cariñoso, falsedad asquerosa. Intentó tener sexo. Lo rechacé con todas mis fuerzas. Seguía decidido a irme. Lo empujé. Ya sin maletas, solo con la ropa puesta, fui a la puerta. Fui a por la llave del salón para abrir el pestillo con que me había encerrado. La tomé con un manotazo, nublado por la ira y el dolor. Crucé para abrir, de reojo, lo vi. En la cocina, llorando, bote de pastillas en mano, amenazando suicidarse. Mi cabeza a mil. Pensé, con la frialdad del que se juega la vida, si se mata, me culpan. ¿Cárcel? Mis padres se enteran. Horror. Sales tú solo. Sin que sepan nada. Asúmelo. Di media vuelta, entré en la cocina, me tiré de rodillas agarrando su cintura, cabeza en sus piernas, supliqué llorando que no se las tomara, que me perdonara, que lo amaba, que el alcohol me hizo malo, supliqué perdón. Todo teatro. Todo para poder escapar. Esa noche mantuve sexo con él. Al día siguiente, desperté con moratones en las piernas, él llorando bajo. Me trajo plantas y spray, lo majó y me curó. Yo inmóvil, observando. Me dijo, yo te amo, ¿por qué me has hecho esto? Mira cómo estás, no provoques más esto, quiero que seamos felices. Lo vi claro, vivir en su mentira, hacerlo creer cualquier cosa para calmarlo mientras encontraba dinero y planeaba mi huida. Solo así podría escapar sin que nadie supiera. Noté cómo, de nuevo, como en el bullying, mi alma se fue, viendo todo desde fuera, dejando mi cuerpo actuar. Pero ahora era consciente de esa disociación, ese mecanismo de defensa ante el miedo extremo. Libro 3, Luz tras la oscuridad. Capítulo 19, Regresar, 2017. Libro 3, Luz tras la oscuridad. Capítulo 19, Regresar, 2017. Volver de Polonia. Salir de aquel infierno fue solo el principio. El inicio de una sanación que sabía que sería larga, jodida, profunda. Llegué a España roto, en estado de shock, con el trauma pegado a los huesos, a la piel. Lo único que necesitaba era sentirme seguro, encontrar apoyo real, un sitio donde poder empezar a deshacer el nudo de miedo y dolor que llevaba dentro. Y justo en ese momento de fragilidad extrema, la vida me puso otra prueba, la boda de mi mejor amiga María con David. Yo era el testigo, tenía que organizar su despedida de soltera. Y para rematar, apenas un mes después de mi regreso, cuando aún intentaba procesar el horror vivido, muere Fran. A los 32 años. Mi amigo del alma, uno de mis pilares. Otro ostión brutal, directo al corazón. Tuve que tragarme todo mi dolor, ponerme la puta máscara una vez más, sonreír, disimular para no joderle la boda a María, para cumplir con mi papel. Nadie sabía lo que había vivido en Polonia, nadie podía ni imaginar la oscuridad de la que venía. El dolor inmenso por la pérdida de Fran se sumó a la carga emocional insoportable que ya llevaba. Fue un tiempo de profunda soledad interior, de sufrimiento callado, de tener que guardar silencio y fingir que todo estaba bien ante los demás. Capítulo 20, La red que sostiene, 2017 más. Pero ahí, en medio de esa mierda, estuvo mi gente. Mi familia elegida, la que de verdad importa. Vero, Aries pura, nacida el 1 de abril del 80, protectora, luchadora, se convirtió en mi pilar fundamental post-Polonia. Recuerdo la primera vez que nos vimos de verdad, pensó que era un borde. Pero su casa se convirtió en mi refugio, sus fiestas eran oxígeno puro, un espacio seguro. Vero era, y es, capaz de matar por los suyos, y sentí que me había adoptado. Me hizo sentir en casa. Y Recha, cáncer, leal, su pareja, aunque distante al principio, se convirtió con el tiempo en un buen amigo con el que reír. Y por supuesto, Lolo, mi hermano, siempre incondicional. Pili, mi alma gemela, con su fuerza, su cariño, su hogar como refugio. Juanlu, mi amigo fiel. Ellos fueron mi red, los que me sostuvieron. Erika y Freddy, con sus escapadas, risas, bailes, una vía de escape. Capítulo 21, Lealtades y fracturas, 2017 más. Claro que en ese círculo hubo movidas. Erika, otra luchadora, madre de Alan, era muy amiga de Vero. Pero tuvieron una pelea gorda que la distanció del grupo. Mi amistad con Erika siguió por separado. También traté más a Freddy, el de las fiestas de Vero, el que adelgazó, siempre con gorra, que luego tuvo líos con Erika. Y fue Vero quien me presentó a Claudia. En una fiesta, reapareció Grassi, curioso. Y conecté con otros círculos a través de Carmen, Parkin David Miss Davilota, y por él a José Luis Selui, las trillizas, y al DJ Juan Malvira la coneja. Y Amal, mi primera compañera de escapadas fiesteras con Fran, y Carol Torre, amiga de infancia de Fran y Juanlu.
Y Rocío la gata, otra loca Piscis. Y mi otra familia el Vicky, y mis locas, Rocío la campanera, Juanmita Nicola-gay, mi comadre la Tata, mi granuja Quique Leo, Token, Paquita, Efren, Jimmy y Juanca, ellos, con sus historias, risas, escapadas, me dieron aire fresco, vida, fuerza. Capítulo 22, Nuevos horizontes laborales, 2015-2023. La vida tenía que seguir, había que comer. La parte laboral se fue reconstruyendo. En 2015, curré en Carrefour Macarena, responsable calzado. En 2017, en Carrefour San Juan, preparador online. Más tarde, mantenimiento en Parque Alcosa. Llegó el COVID, caos, ritmo inhumano. El estrés acabó llevándome a la rotura del menisco. Baja, negligencia, año y medio parado. Toda esa situación me hizo caer en una depresión profunda. Era como si el estrés acumulado de toda mi vida diera la cara de golpe. Me sumergí en un vacío, sin entender qué pasaba. Aún así, poner un pie delante del otro cada día, aunque costara horrores, fue una forma de reconstrucción. Capítulo 23, El despertar interior, 2021 más. Mientras reconstruía por fuera, algo profundo se movió dentro. Como si el trauma hubiera roto una coraza. Empezó con un sueño vívido con el abuelo fallecido de unos primos. Me abrió la puerta a explorar lo espiritual, astrología, budismo, ancestros, el cordón de plata. Mis sueños se convirtieron en encuentros con mis ancestros, mis abuelas Mercedes y Serafina. Sentía que me guiaban, me recordaban mis raíces. Y llegó Claudia. El fin de mi relación con ella dio paso a mi despertar. Ella, con su fe, sus consejos espirituales, fue mi guía. Me enseñó a confiar en mi intuición, a escuchar mi voz interior. Me ayudó a encontrar paz. Una gran amiga, aunque con un amor posesivo que chocaba con mi necesidad de libertad, lo que dificultó que entendiera mi distanciamiento durante la depresión. Fue un puto regalo en mi camino, aun con sus complejidades. Capítulo 24, Sanar con pinceles y palabras, 2021 más. Y en ese camino de sanación, redescubrí el poder de crear. La pintura, mi refugio infantil, volvió con fuerza a los 34. Y la escritura. Mis herramientas más poderosas, mi terapia. A través de colores, formas, palabras, empecé a procesar la mierda acumulada, a explorar mi identidad sin miedo, a sacar miedos, deseos. Pude conectar con el niño interior herido, escucharlo, cuidarlo, sanar sus heridas. Encontré un propósito, un lugar donde sentir que pertenecía, donde mi voz, ya fuera con pincel o teclado, por fin tenía sentido. Capítulo 25, El presente continuo, 2024 a 2025. Hoy, aquí estoy, con 38 años. Y sigo en ello. El camino no se acaba. Sigo aprendiendo a aceptarme, a perdonarme. He aprendido a ser compasivo conmigo, a reconocer que todo, lo bueno y lo malo, me ha moldeado, pero no me define solo eso. Soy más que mis cicatrices. Sé que soy valioso, merezco ser feliz. He encontrado mi refugio en la escritura, en contar mi verdad, y en la pintura, mi herramienta para entenderme. Miro al futuro, acojona, sí. Incertidumbre. Pero también esperanza, determinación. Veo luces y sombras, felicidad y dolor coexistiendo, pero vislumbro la posibilidad de paz, plenitud. Sigo temiendo la intolerancia, el juicio, pero espero, con más fuerza, alcanzar la libertad, la autenticidad. Ser yo mismo sin permiso ni perdón. Sueño con un mundo donde la vulnerabilidad sea fortaleza y la diferencia se celebre. Sueño con ese coro de voces silenciadas alzándose en un grito colectivo de amor y aceptación. Y sé que no estoy solo, somos muchos buscando la luz. Juntos, podemos construir un futuro donde el eco silencioso del dolor se convierta por fin en grito de libertad. Capítulo 26. Reflexión final. La verdad desde las entrañas. Al mirar atrás, al repasar los senderos a veces jodidos, a veces luminosos, que he dejado aquí escritos, una verdad se planta en mi alma con la fuerza de lo vivido. Puede que mi vida no encaje en el molde de lo fácil o lo ideal que otros imaginan, pero hoy sé, y lo afirmo con orgullo y a pecho descubierto, que he tenido una vida vivida. Una vida donde cada emoción, de la alegría más bestia a la tristeza más cabrona, ha sido la señal inequívoca de estar vivo, de sentir hasta el tuétano. ¿Y qué coño significa haber vivido así? Para mí, es saber que he estado aquí, presente, con el corazón a la intemperie, expuesto a todo lo que la vida te trae, a su luz que deslumbra y a su dolor que te parte en dos. Y es precisamente por toda esta mezcla, por esta complejidad vivida en mi propia piel, que me entra la risa cuando alguien cree que puede juzgar o entender mis porqués o mis cuándos sin haberse puesto ni un segundo en mis zapatos. Vivir es, claro que sí, equivocarse. Es meter la pata a base de bien,
Como en aquel viaje a Polonia buscando una huida que fue una trampa peor, es enredarte con alguien como César. 7 putos años. Mi primera pareja, seria, el primero que entró en casa, que conoció a la familia. Ahí aprendí lo que es la constancia, cómo se teje la confianza día a día, cómo alguien se hace parte de tu puta vida, de tu gente. Una lección sobre el tiempo y el aguante. Aunque yo supiera, joder, que la alarma sonaba por dentro, que no era amor de verdad el que sentía. No fue solo un tropiezo, fue aprender eso también, lo bueno y lo jodido de una relación larga. Es parte de aprender, de ser un jodido humano. Vivir es, también, y joder si lo es, sufrir. Es sentir en la piel el rechazo que te hiela desde crío, cargar con el peso del aislamiento que te ahoga en cualquier sitio, conocer la angustia que te retuerce cuerpo y alma por el maltrato, y tragar con esa soledad que a veces parece un pozo negro sin fondo. Pero ahí mismo, en esa misma intensidad, también está lo bueno, lo que te salva. Una vida vivida es recordar la risa limpia con mi prima Lorena, sentir el calor de mi tita Annie plantando cara por mí, vibrar con la música house que me dio aire con Lolo, sentirme, en casa, de verdad en las fiestas de Vero, y esa emoción tan mía, tan profunda, al ver nacer mis dibujos, mis pinturas, mi propia voz encontrando su sitio. Vivir es amar, jugando tela entera. Es sentir esa conexión brutal e indestructible con mi padre en nuestras charlas, ese lazo de hermanos elegidos con Lolo, Pili, Vero y Erika, leales hasta la médula. Ver a Pili y al canijo, joder, ese amor que se tienen, aguantando juntos las hostias de la vida y saliendo más fuertes, eso te enseña sin palabras. Y Pili misma, con esa luz, sin cortarse un puto pelo para decirte, te quiero, o, qué bonito eres, coño. Me enseñó eso, a no callarme el cariño, a decirlo bien alto. Es agradecer a Claudia por ayudarme a desenterrar esa parte mía olvidada, la conexión con lo espiritual, y por mostrarme también otra forma de querer, más libre. Es, también, dejarse querer, que a veces cuesta un huevo. Recibir el apoyo sin condiciones de Lolo cuando me hundí. Sentir la protección casi de Leona de Vero. Y joder, Erika. Imposible olvidarla. Ella, que me recogió del puto suelo en la depresión, que supo estar ahí, aguantarme, sacarme del pozo. Ella, con su cariño a prueba de bombas. Y no me enseñó a hostias. Me demostró la puta humanidad de otra manera, simplemente estando. Estando en silencio si hacía falta, respetando mi mierda, mi ritmo. Poder ir a su casa y no decir ni mu, o largarnos de un sitio si yo quería, sin una puta pregunta, sin un juicio. Entendiendo. Comprendiendo. Dándome esa puta calma. Esa fue su lección. La humanidad de verdad, la que te sostiene sin hacer ruido. Y mi Juanlu. Joder, mi Juanlu. No un simple hermano de lucha. Mi amigo íntimo. El fiel. Desde los 18 ahí, como un puto faro. Él, que sí que ha tragado mierda a paladas, más que yo, seguro. Hostias del propio padre por maricón, esconderse en casa de vecinos. Sé de dónde vienen sus miedos. Y siempre firme. Siempre él. Leal a los suyos, a sus principios. Generoso, bueno hasta decir basta, querido por mi gente. Una bellísima persona. Y como me quiere a mí, libre, sin pedir nada, notando su puto calor aunque estemos lejos, alegrándose de mis mierdas buenas como si fueran suyas, potenciándome. Eso lo aprendí de él, ese querer sin cadenas, leal y siempre igual. Y su Fran, eran uno, joder, desde los 2 putos años. Toda la vida juntos. Imagínate el ostión cuando Fran se fue. Lo vivió más que nadie. Juanlu, mi amigo del alma, un puto pilar, sí, pero mucho más que eso. Valorar el cariño de verdad, el que no falla, de los amigos que se quedaron cuando otros salieron por patas. Es haber sido amante, entregado, con pasión y al desnudo. Y en eso de amar y ser amado, aprendí en mi amistad con Quique una cosa fundamental, a no tener miedo de decir, te quiero. A un amigo, a un primo, a la familia. A valorar esos lazos que te sujetan. Eso también es vivir con mayúsculas. Y sí, una vida vivida abraza, con un par y sin autoengaños, la verdad jodida de sufrir y hacer sufrir. Es mirarme al espejo y reconocer mis cagadas, mis dependencias, mis cegueras, mis errores. Es entender que mis actos, a veces por mi propio dolor, hicieron daño, igual que los de otros me marcaron a mí. Es aceptar esa mezcla que somos todos, ese bueno y malo, esa puta complejidad que nos hace humanos. Porque vivir intensamente es eso, estar ahí, dando la cara. Salir de la puta burbuja. Caerse y volver a levantarse, como sea, quizás distinto, pero con algo más aprendido. Y, sobre todo, aprendí a las malas, con el golpe más duro, el primero de verdad, el que te arranca la inocencia,
Que no hay puto tiempo que perder. Mi amigo Fran, mi Fran del alma. Joder, Fran. El primero de los míos en irse. Se habían muerto otros, sí, pero esto rompía algo hondo. Porque tú de crío te imaginas envejeciendo con tus amigos, pero nunca, joder, nunca, te imaginas que uno falte. Que se quede en el camino. 32 años. 32. Y una vida entera con una parte suya guardada, ese rincón secreto que solo Juanlu y yo conocíamos. Joder, qué pena da pensar en todo lo que Fran no pudo vivir abiertamente por miedo al juicio de esta puta sociedad. Una tristeza inmensa que las personas que más le querían no pudieran acompañarle también en esa faceta. 1000 planes tenían. Y un día, de golpe, un cáncer cabrón se lo llevó. ¿Zas? En nada. Demasiado joven. Su muerte fue el mayor palo, el ostión que hizo añicos mis ideas idiotas sobre el futuro. Me partió en dos. Y, además, cargar con ese peso añadido, el de nuestro duelo, el de Juanlu y el mío, con capas que otros no veían. No es comparar dolores, pero el nuestro llevaba la carga del secreto compartido, del silencio obligado. Una lealtad final. El ostión de entender, a hostias limpias, vive ahora, coño, vive hoy. Que mañana es humo. Solo tienes el puto presente. Esa lección, me la dejó él, mi amigo, grabada a fuego con su ausencia, y con la rabia de saber que si este mundo de mierda hubiera sido otro, él podría haber vivido libre, entero. Sentir el sol que te abrasa y el frío que te corta los huesos. No hay atajos para aprender, solo la experiencia, la que te curte. Y al mirar atrás así, con esta claridad, no puedo evitar sentir el peso de los años robados por el silencio, el que me impusieron y el que yo mismo me tragué. 18 años de crío y adolescente acojonado perdido, más otros 10 dando tumbos, casi 30 años. 30 putos años que la sociedad, con su veneno, le robó a ese niño del disfraz de despertador. Simplemente por creerse las mentiras que le contaron. Es un tiempo que jamás recuperaré, una herida que sigue ahí, una cicatriz que me recuerda el precio altísimo que pagué. Pero justo por eso, hoy elijo mirar para adelante. Leer esto en el futuro no será para lamentarme, sino para entenderme. Para pillar por qué soy quien soy, por qué pienso como pienso y siento con esta puta intensidad. Será para ver cada cicatriz no como una derrota, sino como una señal en mi mapa, la prueba de que sobreviví. Y lo haré respetando cada paso, los buenos y los malos, y queriéndome tal como soy, de una puta vez. Y en lo más hondo de ese quererme, está mi verdad, la única que me vale. La que le da sentido a todo y manda a tomar por culo cualquier dolor pasado. Cualquier tiempo perdido y cualquier opinión de listillos, si volviera a nacer, no elegiría ser diferente. No buscaría ser el hombre o la mujer que la gente dice que tienes que ser. Si volviera a nacer, sería gay. Porque eso soy yo, mi puta esencia. No es una parte de mí, no es algo que elegí, es el hilo rojo que ha tejido mi forma de ver el mundo, mis hostias, mis amores y mi manera única y mía de vivir esta vida vivida. Es esta esencia la respuesta final y punto, para cualquiera que venga a cuestionarme. Aceptar y amar esa esencia, con orgullo y sin dar explicaciones a nadie, es la base de todo. Mi única y puta fidelidad a mí mismo.